Buenas tardes, una nueva emisión de Grande Sistema. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y los contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram y Grande Sistema TV, con mayúsculas y separado. Los que colaboran con el programa pueden hacerlo en el Banco Provincia. También está habilitado PayPal, Mercado Pago y Cafecito. En el título están los enlaces. No voy a subir más los programas de los viernes, a la gente no les interesa y no puedo arriesgarme por 500 vistas. Suben temas muy complicados ahí, para que lo vean 500 personas, es arriesgarse al pedo. Además, necesito usar ese tiempo para algo más productivo. Tampoco voy a subir el programa en bloques en Telegram por la misma razón que necesito ese tiempo para hacerlo más productivo. Me opero la semana que viene, no hay problemas, me operan y a las 3 horas estoy en mi casa, no hay ningún inconveniente. Lo que sí surgió un problema está solucionado, lo que comprueba lo que vengo diciendo hace rato, hay inflación en dólares en Argentina. Bueno, vamos a hablar del verdadero plan, del régimen. ¿Alguno tiene alguna duda que la situación actual del planeta es el resultante de siglos de planificación? Sin ir más lejos, en 1871, Albert Pike, uno de los más grandes masones de la historia, en su carta a Giuseppe Mazzini, también masón de alto nivel, le informa, así tal cual, le informa cómo serán las próximas 3 guerras mundiales. Esto es textual de la carta. La necesidad de un primer conflicto para derrocar los zares de Rusia. Una segunda guerra, recordemos que estamos en 1871, para acabar con el nazismo. Hitler no había nacido. Y finalmente de una tercera guerra que debe fomentarse aprovechando las diferencias causadas entre los sionistas políticos. No se había creado un sionismo. Y los líderes del mundo islámico. Y termina diciendo que la guerra debe ser llevada a cabo de tal manera que el Islam y el sionismo político se destruyan. En función de esta planificación, con la firma del Tratado de Versalles de 1919, se crean las condiciones para la Segunda Guerra y el germen de la Tercera. Vamos a hacer un poco de historia. Luego de la guerra de 1871, la misma fecha de la carta de Pike, el canciller Bismarck fue formando lo que luego se llamó la Triple Alianza entre Alemania, Austria, Hungría e Italia. Más adelante Alemania firmó un tratado secreto con Rusia. Por otro lado, cuando el nuevo emperador destituyó a Bismarck, no renovó el tratado con Rusia, lo que aprovechó Francia para aliarse con esta, haciendo lo mismo más adelante Inglaterra, en lo que sumado al pacto franco-inglés conformó lo que se llamó la Triple Entente. Con estas dos alianzas la suerte estaba echada, faltaba el detonante. El mismo fue el asesinato del príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando de Habsburgo, y su esposa, en manos del nacionalista serbio Gavrilo Princip. El hecho trascendente es que este victimario era integrante de la logia masónica La Mano Negra. La guerra significó la muerte de la vieja Europa, el final de los viejos tiempos, el desmoronamiento definitivo de una concepción del mundo. La paz firmada al final de la misma marcaba el inicio de nuevos conflictos que terminarían en la Segunda Guerra Mundial. En 1921, el pueblo alemán era laborioso. Poseía intacto una poderosa industria con alta tecnología. No había despilfarro, se vivía con austeridad y regía la economía libre. Los aliados, con la excusa del cobro de indemnizaciones de guerra, invadieron la zona industrial del Ruhr y paralizaron a Alemania. El gobierno alemán llamó a la resistencia pasiva y a la no colaboración con los invasores. El marco pasó de valer 24 centavos de dólar a solo 3 centavos. Y en 1923 no valía siquiera un millonésimo de dólar. Este año fue nombrado presidente del Reichsbank a perpetuidad Hermann Sachs, amigo de Benjamin Strong,
presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y otros banqueros extranjeros, Jacobo Goldschmidt, James Speyer, Montague Norman, Dreyfus, Hammerstein, Strauss, Warburg, Aufhauser y Bergens, todos integrantes de la logia amazónica Urania hacia la inmortalidad. Con ayuda de estas amistades, frenó el desplome de la moneda alemana y a cambio hizo la concesión de que puedan formar parte del Consejo Central del Reichsbank 7 extranjeros. Apareció la recesión y toda su secuela. En 1930 había 3,5 millones de desocupados. No obstante, Alemania seguía obsequiando tecnología a la Unión Soviética para la construcción de material de guerra. Sachs renunció en 1930 y en 1931 cerró la banca de Nat y la bolsa de valores. Regía la economía libre. La importación arruinó a los agricultores alemanes que huían a las ciudades. La flota mercante tenía 303 barcos inactivos por falta de fletes. Había desabastecimiento, los salarios bajaban y la desocupación aumentó a 7 millones, casi el 50% de la población. En este contexto asumió Hitler y coloca a Hermann Sachs al cargo de la economía. En 1915 se crea la Reserva Federal de Estados Unidos, un pool de bancos que tenía la facultad de manejar la emisión de dinero mediante leyes sancionadas por el Congreso. Es decir, se le quitó al Poder Ejecutivo la facultad de emitir moneda. Estados Unidos fue el gran vencedor de la guerra de 1914. A partir de allí comenzó una espiral ascendente que lo catapultaba 10 años más tarde en la gran potencia industrial y granero del mundo. La base de lo que es la sociedad norteamericana hoy lo constituye la década del 20. Apoyado por el impulso anímico que significó la victoria en la guerra, aparición de nuevas tecnologías de producción y la bonanza de un clima que no supo de inundaciones ni sequías, la década del 20 es de un crecimiento impresionante. En este clima de bonanza, el 24 de octubre de 1929 cae la bolsa de Nueva York. 12 millones de empleados perdieron su trabajo, 80.000 empresas quebraron y 60 millones de personas quedaron sin ingresos fijos. El presidente Hoover quiso tomar medidas, pero los economistas de turno le decían que eran crisis cíclicas del mercado. Pero la economía no se reacomodó, como dice el liberalismo, a pesar de la austeridad pública y privada. La Reserva Federal sacó de circulación 1/3 del total de los billetes y 1/3 de los bancos cayeron. La crisis fue preparada por Roosevelt para asumir el poder y apoyada por los bancos integrantes de la Reserva, que con el plan Keynes aumentaron 10 veces el circulante. Justamente el gran responsable de la Segunda Guerra es Roosevelt, quien bloqueó todos los ofrecimientos que le hacía Hitler a Polonia. Milton Friedman, de que nadie puede decir que sea un subversivo, dice en su libro La contrarrevolución en la teoría monetaria: resulta clarísimo que en todos los momentos de la gran crisis, la Reserva Federal tenía dentro de sus facultades la de prevenir la disminución de la cantidad de moneda y producir un aumento de la misma. Esto no se lo intentó, o por el contrario, había sido aplicado perversamente, había sido utilizado para provocar una increíble deflación en la economía norteamericana y en el mundo. Está de más decir que esta debacle económica llevó al mundo a la Segunda Guerra. El contrapeso del plan hegemónico de los grandes centros de poder que tiene en Estados Unidos su brazo policial ejecutor era Europa. Y esta estaba liderada tecnológicamente por Alemania y culturalmente por Francia e Italia. Prender fuego a ese continente significaba lo que finalmente aconteció: Europa subordinada a los intereses financieros con el centro de operaciones en Estados Unidos. Una vez finalizada la guerra, se crearon los organismos para someter al mundo a la nueva realidad: la ONU, la USAID, la OMS, el Fondo Monetario y muchos más. Estas organizaciones nos llevaron a la situación actual: países endeudados más allá de su capacidad de pago y un sistema de decadencia moral. Sin entrar en detalle, todo lo que hoy podemos observar como negativo en nuestra vida cotidiana
tuvo relación directa con las organizaciones creadas por el régimen. Y ahora nos quieren hacer entender que van a destruir todas esas instituciones que sirvieron para someter al mundo y crear otras para salvarnos. ¿Y que nosotros veneremos a estos salvadores en defensa de la democracia? ¿No nos damos cuenta que quieren hacer borrón y cuenta nueva y no hacerse cargo de los daños causados? Aquí hay un plan siniestro. Ninguna sociedad reacciona. Como hablamos muchas veces, hay una especie de extraña disociación psicológica donde se tiene la impresión de no ser protagonistas ni de la propia realidad. Recuerden el fenómeno del que muchas veces hablamos, de ser testigo de un hecho relevante, tipo accidente o ilícito, y la gente pega el telefonito. Nos tiene distraídos con sobrevivir y entretenidos en los descansos. Hay una tendencia de índole autoprotección, de no hacerse cargo de nada, ni de sus propios destinos. Nos quieren adultos eternamente adolescentes, conformes con pequeñas realidades sin responsabilidades profundas. Hasta con las cosas que nos dejan usar se observa. Nos quieren quitar los autos, que no nos alejemos de nuestras casas, y hasta el gesto retrógrado de hacernos subir a un monopatín eléctrico. Detrás del telón se nos estarán cagando de risa. No salgo del asombro. ¿Tuvieron la oportunidad de analizar las huevadas que dijo y está haciendo Trump? Sin entrar en detalles minuciosos, aunque valdría la pena, creo que la razón de la existencia de este personaje es saturar a la población mundial de las consecuencias de dejar en manos de los políticos nuestro destino. Es la excusa para justificar ser gobernados por la inteligencia artificial. Ya entendí hacia dónde va la ruta. Vean la última etapa de la revista Times, con Elon Musk en el escritorio de Trump. Trump es el elemento fundamental para generar una guerra civil norteamericana. El hecho de que no todo el mundo conozca el inglés hace que no se entienda el sentido de lo que dice. Este tipo es un demente con el cual quienes lo manejan podrán hacer cualquier cosa. Si a esto le sumamos de que los medios nos siguen manipulando la información, la tortilla está lista. Qué fácil es imponer la agenda, siempre con el veneno del dinero. Acá nada tiene que ver la democracia, los valores tradicionales ni ninguna virtud. Simplemente políticos que componen el engranaje del sistema estatal, financiados por el régimen. Generan leyes y reglamentos que imponen a las empresas, objetivos a fin de bien con premios fiscales. A través de premios fiscales e inyecciones de fundaciones se les droga con beneficios, dinero y facilidades fiscales, con la condición que alcancen determinados objetivos, que lejos de contribuir con el bienestar de los trabajadores, el mejoramiento del producto o la sociedad, no hacen otra cosa que plantar los pilares de la agenda. Por ejemplo, tener proporcional cantidad de mujeres en trabajos para hombres, minorías LGTB, trabajar en función de la promoción de objetivos verdes. Toda esta confusión es funcional al caos que se pretende crear y gobernar. Porque en la realidad objetiva, una empresa se sostiene en el mercado haciendo bien lo que tiene que hacer y no desperdiciando energía y recursos en finalidades que no le pertenecen. Me recuerda alegóricamente al tordo que mete el huevo en el nido ajeno, logrando que terceros trabajen por su objetivo. Managers a nivel mundial vienen personalmente premiados e incentivados por materializar la agenda, aunque sus empresas vayan a la quiebra. El reseteo tendrá como protagonistas a sus siervos de primera línea, la clase política, que después de haber sido utilizada como herramienta útil de sus fines, será ofrecida a las masas para dar una imagen de autoridad moral a los verdaderos constructores. Las ingenuas poblaciones verán en esta limpieza la materialización de la justicia, abriendo sin resistencia las puertas a sus liberadores, los tecnócratas avalados por la ciencia y la tecnología. Desmontando sus reglas absurdas, culpando a sus ex empleados de la fase 1, magistral.
Los que causaron el problema se presentarán como solución en medio de los aplausos, legitimando la sustitución en el gobierno de los políticos por la inteligencia artificial. Recomiendo vivamente revisar la historia. Han siempre utilizado a las otras naciones para después dejarlas con el fósforo encendido entre los dedos. No estoy haciendo profecías, estoy mirando hacia atrás la historia. Ahora bien, los políticos son corruptos. Si saben que los van a entregar, ¿van a entrar solos al corral o se van a resistir? ¿Cuál es la mejor forma de resistirse? Generando una guerra. Les vendría como anillo al dedo una guerra internacional, les taparía todas las cagadas a las que han colaborado. Fíjese cómo viene la cosa. El Banco Central Europeo dio como inicio de la imposición de la moneda digital el 1 de octubre de este año. Si sumado a eso convence a la humanidad del peligro de dejar en manos de los políticos corruptos e insanos que generan guerra e injusticia, nos propondrán el control mundial universal de la inteligencia artificial. Acción, reacción, solución. Y también está el plan espiritual. Trump anuncia la creación de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca. La nueva oficina será dirigida por la pastora de la Palabra de Fe y del Evangelio de la Prosperidad de la NAR, Paula White. White es una falsa maestra y ha afirmado abiertamente que Jesús es el primero de muchos Mesías. Este nombramiento debería ser suficiente para que cualquier cristiano que crea en la Biblia se dé cuenta de lo que realmente está sucediendo, politizando el nombre de Jesús para lograr el control mundial. La oficina de la fe de la Casa Blanca no será una oficina centrada en la fe cristiana, sino en la fe de la nueva era, la futura religión de la Edad de Oro. Estos maestros no predican a Jesús como Salvador de la humanidad, sino como un estado de conciencia. Yo soy. El movimiento NAR Nueva Era ha engañado con éxito a muchos al tomar a Cristo y convertirlo en eso, un estado del ser. Opera en la luz falsa. Utiliza poderosos engaños con el nombre de Cristo atado a ellos. La necesidad de discernimiento es exponer estas cosas en voz alta y sin temor de ofender a nadie. Y también el plan cultural. Trump decidió eliminar el español de la web de la Casa Blanca, a pesar de que Estados Unidos tendrá casi 100 millones de hispanos parlantes en 2050. ¿Por qué borrar el idioma de una comunidad en crecimiento? La respuesta es clara. El control cultural. El idioma es poder, y eliminarlo es un paso más hacia la homogeneización y el debilitamiento de la identidad. Primero el idioma, luego la historia, después la cultura. ¿Es una simple decisión política o un plan bien calculado? Llama la atención que todos los hechos de violencia se concentran en la provincia de Buenos Aires, en un año electoral, y la mayoría de los casos en municipios peronistas. No voy a negar la responsabilidad de los llamados varones del conurbano, los intendentes vitalicios. La dictadura del conurbano la creó la ley de Oswalde, dividiendo los municipios y manejando la mayoría de ellos. Hoy las elecciones nacionales se dirimen allí. No es casual que la decadencia argentina en los últimos 50 años haya generado un desplazamiento de población de todo el país hacia esa zona. Decadencia a la que han colaborado todos, absolutamente todos. Los gobiernos con y sin uniforme y de cualquier signo político. Además todos conocemos a qué se dedicaba Duhalde. Y quien dijo esta frase célebre, ¿no? La policía de la provincia es la mejor del mundo. Hoy, esa violencia totalmente desbordada sirve a dos fines, y ambos en consonancia con la nueva agenda del régimen, y con el principio acción, reacción, solución. El primero es la necesidad de imponer mayores sistemas de control y aumentar la represión donde las ciudades de 15 minutos tengan relevancia. Y el segundo, tal cual lo planteó en el bloque anterior, ante el hartazgo hacia la clase política,
que la administración pase a las grandes corporaciones que tomen el control directo de los países, paso previo a que el mismo sea llevado por la inteligencia artificial. En otro país aparece un componente inesperado. Altos mandos de gendarmería armaron un grupo de WhatsApp que ya cuenta con 700 integrantes, donde están organizando las protestas con fuertes críticas a Bullrich, porque con el salario ya no les alcanza ni para comer. Esto trae un par de problemas para analizar. El primero es qué va a hacer el gobierno. Al no estar sindicalizado, toda protesta puede considerarse un acto de sedición. Si el gobierno lo plantea así, el tema puede agravarse. Si lo soluciona aumentando el sueldo, pasamos al segundo problema. ¿Qué pasa con el resto de las fuerzas? No solo las federales, sino en especial la policía de la provincia de Buenos Aires. Y acá se abre otro dilema. ¿Deja que se incendie la provincia para perjudicar a Kicillof y al kirchnerismo sin importarle la gente? Pero por otro lado, aparecen dos temas colaterales. Uno es que son todos empleados públicos. A las fuerzas secundarias se aumentan y al resto no. Hay dinero para algunos y para otros no. Conflicto en puerta. A vos que te dieron un mango de más, me estás cagando a palo a mí que estoy reclamando porque no me dieron nada. Con respecto al aumento de la represión, con lo que aconteció en Mar del Plata, donde policías de civil balearon un auto porque intentó la fuga al momento en que se le quisieron abrir la puerta directamente, matando a uno de sus pasajeros, las pericias determinaron que ninguno de los 3 pasajeros tenía siquiera un cuchillo y sin antecedentes. Todos eran trabajadores. Le pregunto a cada uno de ustedes cómo reaccionarían a la 1:30 de la mañana si lo paran 5 tipos de civil armados y en autos particulares y le quieren abrir las puertas de prepo. Esto yo no lo vi ni en el gobierno militar y tengo una experiencia personal al respecto. Tampoco que un diputado nacional diga lo que manifestó Esper. A los delincuentes tenés que llenarlos de agujeros y colgarlos en la plaza. Esto lo dice alguien que estaba financiado por un narco. Y así llegó al Congreso. Si los argentinos no nos percatamos del riesgo que significa poner la seguridad de la población en manos de una exmontonera, con diputados como Esper, un gobernador garantista, no nos quejemos de las consecuencias. Con esa mujer en el ministerio y un presidente como Milei, a la AAA hay un paso. Argentina de la primera semana de febrero. Todo el norte sin luz, todo el sur incendiado. La carne aumentó el 10%. Sancor quebrando. Nissan se va a la Argentina, 600 despidos. Nestlé cierra una planta en Villa María. Y Milei confirmó otro viaje a Estados Unidos. Argentina ha tenido gobernantes malos. Más malos y de mierda. De todos esos, no recuerdo uno solo que ante una catástrofe en cualquier lugar del país no haya acudido en socorro. Siempre, eficiente o no, haciendo política con la desgracia ajena, de cualquier forma, estaba la mano del gobierno nacional al lado de lo que estaban sufriendo. A Milei no le importa un carajo nada ni nadie. Que se caguen todos es problema de los intendentes y gobernadores. Él no es responsable de nada. Es decir, tenemos a cargo de la nación un irresponsable que ante la reacción de la ciudadanía comprueba una vez más que tenemos el gobierno que se nos parece. Por lo tanto, vayan a cantarle a Gardel. El vocero presidencial anunció que el presidente instruyó al canciller para retirar a Argentina de la OMS. Pregunto, ¿ahí queda todo? ¿Nadie va a ir preso por acontecido en la pandemia? ¿Solo sin investigar los casos de corrupción o donde se afectó la situación económica? ¿Los médicos que avalaron todo, bien gracias? ¿Los que murieron que se jodan? ¿Patricia y Milei no tienen nada que decir? Cuando en 2020 cortaban calles diciendo que había que vacunar a todo el mundo casa por casa con las Fuerzas Armadas. ¿Viene la persecución, Alberto? Miren, esto dijo Milei al anunciar la salida de la OMS.
Nunca olvidaremos que fueron los ideólogos de la cuarentena cavernícola que implicó, acorde al Estatuto de Roma, cometer en complicidad con todos los estados que tomaron sus directivas uno de los delitos de lesa humanidad más estrafalarios de la historia. Curiosidades del destino. El 19 de marzo de 2020, horas antes de que Alberto Fernández decretara el aislamiento social preventivo y obligatorio, Milei elogiaba el accionar del gobierno a sancionar a quienes no cumplían la cuarentena. La frase textual en una entrevista con Crónica TV: los irresponsables que andan por la ruta y un montón de gente, digamos, lo que vos tenés que hacer, porque cuando tenés un enfermo de esta característica genera una externalidad negativa sobre el resto, o sea, vos contagiás a otro, tu irresponsabilidad contagia a otro, entonces lo que tenés que hacer es alinear los incentivos. Ahí actuó bien el gobierno, fue brillante. ¿Vieron el caso del italiano? Es brillante. Es lo que debería hacer el gobierno, mostrar que aquellos responsables que enferman al resto o ponen en riesgo al resto les va a caer con toda la fuerza el Código Penal. Ahora, cuando el tipo esté infectado y tenga problemas o venga de una zona de riesgo y no hace la cuarentena, le va a caer el Código Penal encima con toda la fuerza y entonces, ¿qué va a hacer? Se va a cuidar. Y las focas aplauden. Una medida totalmente electoral con vista a los comicios de este año. Si fuera sido fuerte de cierto su preocupación, debería derogar la ley de ponzoña forzosa sancionada por su socio Mauricio Macri. Y si cita el Estatuto de Roma y se quiere plantar como antiglobalista, debe salir del Fondo Monetario, donde se afilió a la Revolución Libertadora. Si no hace esto, es otra venta más de humo. Iván. También anula la entrega de tierras a los araucanos. Entonces debe revisar las tierras de Lewis, ya que se las compró a los araucanos que la obtenían en sus reclamos. Por estas ventas de humo están las focas aplaudiendo, sin que los que aplauden conozcan la otra cara de los hechos. Para ellos es el mensaje del gobierno. Y por el mismo precio, y esto no lo dijo Adorni, según la disposición 166 de 2025 de la Dirección Nacional de Migraciones, el gobierno elimina controles migratorios para la salida de menores. Alerta por seguridad infantil. Hay que blanquear lo de Loan. Los que promovieron la marcha del sábado la presentaban como una marcha antifascista. No puedo creer que gente preparada no sepa lo que es el fascismo. Una comprobación más que fue una marcha pro régimen. Le dicen fascista a un peregrino que quiere destruir el Estado argentino. Mussolini cometió muchos errores, pero no era liberal. Y tampoco era un sobaquena de los poderes globales. Y guste a quien le guste, a esta altura de los acontecimientos, nadie puede discutir que era un nacionalista italiano que defendía a los trabajadores italianos. Para dónde se fue después es otra cosa. Milei es un cipallo que nació en Argentina pero responde a otras banderas. Mussolini defendiendo el fascismo. Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Están las antípodas de Milei, ¿no? Los liberales siempre quieren aparecer como los buenos, pero siempre fueron represores. En nuestro país tenemos varios ejemplos, El tándem Mitre-Sarmiento-Avellaneda, la represión de la generación del 80 y durante los faustos del centenario, la matanza de obreros en Bacena, la Forestal y la Patagonia, la década infame, la Revolución Libertadora, Onganía, el proceso militar de 1976. ¿Qué tenían de fascistas los gobiernos? Y la izquierda del régimen que siempre trabajó para la derecha liberal, a cada imposición o mano dura lo relacionan con el fascismo. Ahora bien, si a cada gobierno autoritario se le coloca el mote de fascista, entonces eran fachos Stalin, Mao, Fidel Castro, Chávez, Maduro, por ejemplo. Lo más curioso de la historia y del relato del régimen es que a la mano dura de Stalin, que mató 10 veces más
de los que acusa el sionismo en el Holocausto, nunca lo llamaron fascista. ¿Será que los que manejaron el genocidio ruso son los dueños del relato? Observando a los que acusan de facho a todos y callan los propios, más claro que el pacto liberal marxista no se encuentra. De esto nadie habla. El promedio de hijos por mujer desciende ininterrumpidamente desde 2014. Este indicador para 2023 es 1.33. Para que tomen idea del problema, los países europeos que tienen un grave conflicto con los inmigrantes crecen 1.1. Estamos ahí nomás. La caída de la natalidad no se revierte sin un plan integral de promoción de la familia. Las políticas públicas de la última década se abocaron eficientemente a reducir la población. Las cifras y gráficos de este informe son de elaboración propia y han sido confeccionados en base a datos de 2023, publicados recientemente por el Ministerio de Salud de la Nación. Para que una población se mantenga estable en el tiempo, la tasa debe ser 2.1, bajo el supuesto de mortalidad constante y ausencia de migración. Por debajo de ese límite de reemplazo generacional, un país o región se va despoblando y envejeciendo. Esto es lo que viene sucediendo ininterrumpidamente en todos los distritos y consecuentemente también a nivel país. El promedio de hijos por mujer, 1.33, descendió a un 43% a nivel país desde 2014. Solo se desaceleró durante el confinamiento por el COVID. En 2023 nacieron 316.000 niños menos que en 2014. Y fíjense estos datos. La Patagonia es la región geográfica donde más se achicaron las familias. La caída en el número de hijos de mujeres entre 2014 y 2023 la encabeza Tierra del Fuego, 61%. Seguida Santa Cruz, 56% y Chubut, 49%. Según las cifras de 2023, la tasa de fecundidad global de fueguinas y santacruceñas es 1, menos que Italia o Portugal. Mientras que en Chubut, al igual que la ciudad de Buenos Aires, es 1.1. Las provincias donde la familia tiene más hijos, fíjense, Misiones 1.8, Formosa y Chaco 1.7, San Juan, Corrientes y Salto 1.6, están abajo de lo que se necesita, las que más tienen. Recordemos que a partir de 2020, todas las provincias se ubicaron por debajo del nivel de reemplazo poblacional y de entonces la caída no hace más que profundizarse. En estas condiciones, con cada día menos aportantes al sistema jubilatorio es inviable. Por eso han establecido un plan para deshacerse de los ancianos y ahorrarse las pensiones. No es casualidad. Los gobiernos y las élites saben que el sistema de pensiones es insostenible y en lugar de solucionarlo parecen haber optado por un plan más siniestro. Colapso del sistema de salud, menos atención médica y más enfermedades sin tratar. Fármacos peligrosos, medicamentos con efectos adversos que debilitan a la población mayor, aislamiento y miedo, estrategias psicológicas para reducir su esperanza de vida. No es teoría. Los hechos hablan por sí solos. El objetivo es claro, reducir costos a cualquier precio. ¿Hasta cuándo lo permitiremos? Este es el resultado de un plan de más de 50 años perfectamente orquestado. ¿Entienden ahora cuando en 1989 se dijo que vienen por la tierra y la quieren vacía? Después de lo dicho por Donald Trump ante la visita de Netanyahu, ¿no les llame la atención que envíen palestinos aquí para compensar los menores nacimientos? Relacionado con esto, vean la evolución de cómo la gente ocupa su tiempo. Véanlo, es realmente impresionante.
Vamos a hablar de los incendios. Un gobierno que defiende a rajatabla la postura de los grandes grupos económicos mira hacia otro lado con los incendios porque sabe que detrás de ello está la compra por 2 pesos de los lotes incendiados y que además quitar la vegetación simplifica el trabajo de los satélites para detectar minerales. Pero no podemos dejar de mencionar que el plan prohibido necesita la zona vacía y la gente desilusionada para irse del lugar. Desde Neuquén hasta Chubut hay más de 10 focos de incendio y sabemos que la presencia de miles de soldados peregrinos de vacaciones y que uno de ellos fue condenado por quemar 14.000 hectáreas en Torre del Paine, en Chile, cuya condena fue pagar una indemnización de $7.500. Y eso acontece cuando Milei está a un paso de derogar la ley de bosques. Y todo es muy sospechoso por las informaciones que llegan desde Bolsón. El pueblo está pidiendo viralizar la situación que están viviendo ahora en la comisaría 12 del Bolsón. Detuvieron a 3 brigadistas, están inventando que son quienes ocasionaron los incendios. Son 3 voluntarios que están poniendo el cuerpo en el paraje Entre Ríos, entre Bolsón y Lago Puelo. Nicolás Heredia, Tomás Anarella y Fabián Pasos. A raíz de la detención de los brigadistas, que son vecinos del Lago Puelo, se acercaron vecinos autoconvocados porque no daban información y no dejaban entrar al padre de uno de los detenidos. Se quedaron afuera tranquilos esperando a que llegue el fiscal. Luego apareció Víctor Hugo Araneda, integrante de la patota de Joe Lewis, quienes violentaron a los participantes de la 7ª Marcha por la Soberanía del Lago Escondido en 2023. Le empezó a tirar el caballo encima mientras les pegaba con el rebenque, a quien luego se le sumaron más integrantes de la patota con sus caballos. Toda esta violencia contra vecinos del Bolsón, que velan por la integridad de los brigadistas detenidos, sucede ante los ojos de la policía, del partido judicial local y del intendente Bruno Pogliano. Ese es el entramado de poder local, con complicidad del gobierno nacional de Milei y Bullrich, que protegen los intereses británicos Lewis, mientras violentan al pueblo con rebenques y con incendios que nos dejan sin nada. Esto lo publiqué en agosto de 2017, en el programa 177. Fue la orden de Facundo Francisco Llores Guala, a uno de sus compinches el día de quemaron el refugio denominado Neumeyer en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la ciudad de Bariloche. Fue en noviembre de 2014 cuando Llores Guala ya era conocido por haber sido uno de los fundadores de la denominada Resistencia Central Mapuche, RAM. Guala, de nació Bariloche el 9 de mayo de 1986, es hijo de un campesino descendiente de británicos y de una araucana. La policía de Chubut recibió un pedido de captura internacional por parte de Interpol y de las autoridades chilenas. Se lo vincula con el incendio de un camión en la Ruta 40 en su cruce con la entrada a la localidad de Maitén en diciembre de 2014 y en un hecho similar ocurrido en la localidad de Hualjaina. El auto denominado RAM ha puesto en práctica el denominado operativo Tormenta de Fuego, que tuvo su inicio el 25 de diciembre de 2014 y que habría culminado el 24 de marzo de 2015 con tierra chubutense con la quema de miles de hectáreas. Hay antecedentes de quema de campos y viviendas en Neuquén y el Río Negro. En todos los casos, el comando que lidera el argentino Facundo Llores Guala actúa con pasamontañas o pintura negra que le cubren las caras y uniforme de guerra de tipo militar. No son personas que andan con vueltas, y mucho menos cuando actúan. Lo curioso es que en ninguna oportunidad, salvo el intento de romper un cajero en Hualjaina, se lo vinculó con algún asalto. Al parecer su plan consiste en incendiar campos y casas en venganza por los despojos que continuamente son denunciados por las comunidades integrantes de los pueblos originarios. Él tiene su nombre de temer, sobre todo después de, tras haber incendiado un campo y ser rodeado junto a un grupo de cómplices, Llores Guala no duda en hacer lo que más sabe para poder escapar: roció con combustible y prendió fuego a un carabinero. Ahora, ¿quién es este tipo? Un verdadero farsante, que en 2006 vivía en Belgrano, en lo que hoy es el barrio chino. Era Flogger, esa tribu urbana que pasan horas en internet cargando fotos y filmando los fotologs de sus contactos. El baile Flogger, Electro Flogger o Electro,
fue un tipo de baile popular creado por esta comunidad juvenil para bailar principalmente música electrónica. Es un estilo singular de baile urbano que hace referencia a diferentes técnicas orientadas a los pies. El baile se desarrolló a finales de 2007 en Argentina sobre la base del Charleston, Melbourne Shuffle y Hardstyle, es decir, música ancestral araucana. Hay más, escuchen esto. La ideología que compartían los Frogers no se caracterizaba por tener raíces especialmente profundas. Los ideales que particularizaban esta tribu tienen que ver con el culto a su propia imagen, el deseo de tener muchos admiradores y de ser reconocidos como famosos. Solían mostrarse indiferentes a las cuestiones políticas y sociales en general y para centrarse en sí mismos la mayor parte del tiempo y no eran violentos. ¿Y de golpe le salió la vena reivindicativa? ¿Será por recomendación de su padre, descendiente de ingleses, y que toda su vida se dedicó a los caballos de carrera hasta el día de hoy que vive en la provincia de Buenos Aires? Sus amigos lo definen como una esponja. Su vestimenta es un reflejo de lo que consume culturalmente. Debajo del poncho suele llevar una remera negra con el logo de algún grupo de rock pesado. Este es el representante al inglés al servicio de los peregrinos que están incendiando la Patagonia. Nosotros reivindicamos los sabotajes y yo, particularmente como miembro de una organización político-militar, reivindico los atentados incendiarios y los sabotajes a la infraestructura del sistema capitalista, de las transnacionales, de los terratenientes. Aquellas personas que no hemos jugado la vida durante muchos años, nos vemos porque hay más gente como uno, que le ponemos el pecho y estamos dispuestos a quemar pólvora, a largar plomo, a prender fuego, lo que destruye esos árboles, esos pajaritos, esas flores, eso que atenta contra el viento, que atenta contra las montañas, contra la naturaleza, contra la tierra que nos heredaron nuestros antepasados y contra nuestra vida como pueblo mapuche. Para mí esa es la mayor poesía. Yo no tengo por qué pedirle permiso a ningún Winca para hacer mi guiatu, no tengo por qué pedirle permiso a ningún poderoso para recuperar un pedazo de tierra. No me importa la 2660, no me interesa. El 19 de enero, la policía de Río Negro lo detuvo en la madrugada por intento de hurto y resistencia a la autoridad en el Bolsón. Había sido liberado el agosto pasado por la Corte Suprema de Chile y no se sabe por qué no fue detenido en Argentina por terrorismo. O para Patricia Burri los terroristas son los que van a manifestarse al Congreso y no los que ponen bombas e incendian campos. Según informados del gobierno rionegrino, la detención se dio en el marco de un operativo realizado luego de que se lo observara a través de las cámaras del 911 intentando forzar las puertas de dos vehículos estacionados. Así identificado reaccionó de manera violenta y atacó a los agentes, estando vestido de mujer. Ahora, presurosamente, el gobierno anuncia que va a declarar organización terrorista a la RAM. Un año después de gobierno. Antes lo desconocían. Yo no como caramelos. Burri lo dijo durante el gobierno de Macri. ¿Se olvidó? ¿O esperó que se incendie la Patagonia? ¿No debería explicar por qué Chonagana está libre? Otra cosa, Patricia. Eras ministro de Macri cuando Mauricio se reunió en la Casa Rosada con una ucraniana que se hacía pasar por mapuche y era miembro de la RAM. ¿Te olvidaste de eso? ¿O no era tiempo de vender humo? Escuchen a Gustavo Salle con la sencillez que explica la batalla cultural. El Foro de San Pablo pacta con el Foro de Davos para dar origen a todo lo que ha sido la ideología woke, la ideología progresista, que abandonó la lucha de clases y comenzó la lucha de género. Se construyó toda una teoría sin base científica, un constructo de carácter estrictamente intelectual, de carácter de manipulación social, basado en un invento que no tiene base científica, que no tiene base biológica, que es todo lo que tiene que ver con la creación de esos géneros. Y comienza toda una construcción perversa de lo que yo considero que en
muchos sentidos son manifestaciones patológicas, ¿verdad? Porque no debemos olvidarnos que esta perversa ideología de género es una ideología que busca introducirse para lo que nosotros llamamos patologización mental, es decir, enfermar, distorsionar, confundir la psique de los inocentes, de los niños. Voy a hablar ahora del Salvador del planeta. Estados Unidos exige a Panamá cambios inmediatos en el canal, si no tomará medidas. El secretario de Estado Marco Rubio se reunió con el presidente panameño y ministro de Relaciones Exteriores de la ciudad de Panamá para abordar desafíos críticos regionales y globales. Rubio informó a ambos que el presidente Trump ha tomado una determinación preliminar de que la posición actual de la influencia y control del Partido Comunista Chino sobre el área del canal de Panamá es una amenaza para el canal y representa una violación del tratado relativo a la neutralidad permanente y funcionamiento del canal de Panamá. El secretario Rubio dejó claro que este status quo es inaceptable y que en ausencia de cambios inmediatos requeriría que Estados Unidos tome las medidas necesarias para proteger sus derechos bajo el tratado. Textual de Trump: China está manejando un canal de Panamá que no le fue entregado a China, le fue entregado a Panamá de manera tonta, pero violaron el acuerdo y lo vamos a recuperar o va a pasar algo muy poderoso. El Departamento de Estado anunció que sus barcos podrían transitar por el canal sin costos, tras la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Panamá. La autoridad del canal niega que haya realizado ajustes en su tarifa. Esta es la forma de operar. Ahora escuchen. El gran padre blanco de Washington ha hablado. Que los simples mortales escuchen y obedezcan. Gaza es un desastre y debe limpiarse. 2.100.000 humanos están ensuciando esa propiedad potencialmente privilegiada junto a la playa. Simplemente limpiaremos todo eso, afirmó el gran desolador Donald Trump. Dijo que la solución a este espinoso problema es trasladar a todos los refugiados palestinos a los países vecinos de Egipto y Jordania. Listo, problema resuelto. El superpoblado de Egipto está tan abarrotado que sus habitantes han empezado a acampar en cementerios. Egipto no puede alimentar a su pueblo sin los millones de dólares que recibe de Estados Unidos a través de una red de proveedores corruptos. Trump no dijo nada sobre el corrupto expresidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez, quien durante décadas, aún cuando era presidente Trump, aceptó grandes sobornos del gobierno egipcio y probablemente de otros. Egipto es la sociedad de dictaduras más rígidas del mundo, pero nunca se oye hablar de ello en los medios occidentales. El Cairo trabajó codo a codo con Israel para mantener a los palestinos enjaulados en la prisión de aire libre de Gaza. El régimen militar egipcio temía con razón que los palestinos se infectaran en Egipto con ideas de democracia o de gobierno islámico. Egipto es el país más poblado del mundo árabe. Los gobernantes militares del Cairo no quieren a ningún palestino revolucionario que le cause problemas. Lo mismo se aplica al régimen real de Jordania. Su antiguo príncipe Hassan fue apartado de la sucesión del trono cachemita porque Estados Unidos y Israel lo consideran demasiado pro-palestino. El más dócil y encantador Abdullah II fue nombrado rey. La pequeña Jordania, creada en el desierto árabe por los imperialistas británicos después de la Primera Guerra Mundial, está habitada ya por al menos por 60% de palestinos y está gobernada por el ejército jordano de élite. Jordania es una nación decente y bien administrada, pero tampoco puede absorber más palestinos. Y el vecino Líbano se enfrenta a un problema similar. Quien leyó el tuit de Trump a referirse al futuro de los palestinos se percata que el tipo está loco. Para decir esto que voy a decir, cito la fuente aquí, para no tener problemas. La fuente es el diario de Israel, el Times of Israel. Según informes, el ex asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner,
estuvo detrás del plan de su suegro, presidente norteamericano Donald Trump, anunciado ayer, para que Estados Unidos tome el control de Gaza y la limpie de palestinos. Kushner estuvo involucrado en la elaboración de los comentarios preparados que Trump hizo junto al primer ministro Netanyahu en la Casa Blanca, informa Puck News, citando una fuente familiarizada con el asunto. Netanyahu no había solicitado a Trump que implementara este plan con antelación, añade Puck. Kushner pareció insinuar toda la idea de un discurso que pronunció el año pasado. Las propiedades costeras de Gaza podrían ser muy valiosas si la gente se concentrara en mejorar sus medios de vida, dijo Kushner durante una visita a un evento en Harvard. Es una situación un poco desafortunada, pero creo que desde la perspectiva de Israel haría todo lo posible para sacar a la gente y luego limpiar el lugar, agregó Kushner. Pero no creo que Israel haya dicho que no quiere que la gente regrese ahí después. timeofisrael.com. Mientras Trump habla de invadir y limpiar étnicamente Gaza para convertirla en un mundo maravilloso, este es el mundo maravilloso de Estados Unidos, calles llenas de miseria y de personas con problemas de drogadicción. Esto marca la incompetencia de hacerse el bravucón con países en inferiores condiciones, pero no tiene cojones para arreglar el propio. También dio un mensaje a Europa. Debes pagar, abusador europeo. Ustedes no compran nuestros autos y usan la excusa de los pesticidas para no comprar nuestros productos agrícolas. Están abusando de nosotros. La respuesta. Estados Unidos ha estado inundando de comida chatarra desde la Segunda Guerra Mundial. Teníamos unas tradiciones alimentarias más saludables del mundo y nos llenaron de Coca-Cola, bebidas carbonatadas, azúcares industriales, McDonald's y decenas de comidas rápidas más. Gracias a ello, hemos demolido tradiciones ancestrales y socavado los cimientos de la salud pública. Nos han inundado con medicamentos y vacunas producidas por sus multinacionales. Han comprado de facto nuestro sistema sanitario. Han corrompido a médicos y reguladores para que estos venenos mortales se sirvan a un número cada vez mayor de personas, incluso sin ningún tipo de clínica o razón. Con este crimen criminal han devastado la salud de cientos de millones de personas. Nos han involucrado en guerras. Dirigen toda Europa utilizando a todos los gobiernos como títeres. No se elige ningún representante político si no es títere de Washington. Las grandes multinacionales tecnológicas norteamericanas nos controlan a través de las redes sociales, venden ilegalmente nuestros datos y rastrean cada movimiento y conversación. Lo anterior solo para hacer algunas citas aleatorias de lo que significa para nosotros la Hamburger Society. En esencia, somos sus súbditos, pero tenemos que convertirnos en esclavos, comernos su mierda, cerrar los hospitales e invertir el dinero ahorrado en armas para poder librar las guerras que quiere su imperialismo, pagándolas con nuestro propio bolsillo. Sintetizando, vean al verdadero Trump. Tuve que quitar el audio porque sale distorsionado. Se ve que está protegido. Y también está detrás de detener la guerra en Ucrania. Pero
La reciente reivindicación de Donald Trump sobre los recursos minerales de Ucrania ha despertado escepticismo y revelado un trasfondo estratégico. El presidente norteamericano exigió garantías para acceder a los hectáreas de tierras raras del país. Invertimos cientos de miles de millones, ellos tienen grandes reservas y quiero asegurarme de que estén disponibles. El planteamiento, sin embargo, encierra una ironía difícil de ignorar. La dinámica de iniciar un conflicto, escalar tensiones y luego negociar como salvador interesado. Una narrativa que el sur global debería analizar para comprender el verdadero rostro del apoyo norteamericano. ¿Dónde están los recursos? Los mapas geológicos ucranianos detallan que el 70% de sus metales estratégicos se concentran en el sureste. La cuenca del Donbass, República Popular de Donetsk y Lugansk, y la región de Donetsk-Petrovsk, es decir, en territorios que actualmente están fuera del control de Kiev o cerca de la línea de frente. A medida que el ejército ruso avance, la porción explotable por Ucrania se reduce, lo que dificulta el cumplimiento de cualquier promesa que Zelensky pueda hacer a Trump. Ucrania es, desde cualquier punto de vista, una región riesgosa para la inversión y con un sistema energético colapsado. La minería es imposible en el futuro cercano. Por otro lado, alternativas como el litio en América Latina, con reservas mayores y procesos consolidados, parecen ser más viables, lo que cuestiona el interés real de tal aplicación con Ucrania. Zelensky, en su desesperación por financiar la guerra, ha insinuado un intercambio, recursos naturales a cambio de apoyo militar. Según la Constitución ucraniana, estos bienes son propiedad del pueblo, pero cabe preguntarse cuántos de estos ciudadanos siguen en Ucrania y qué peso tiene hoy el Estado de Derecho en el cuasi-Estado ucraniano. Trump, por su parte, podría exigir estos recursos como pago por la ayuda ya entregada, una jugada que sorprendería a Kiev, acostumbrado a tratar los fondos occidentales como subsidios no reembolsables. En definitiva, el acuerdo implicaría saquear lo poco que queda de la riqueza ucraniana, hipotecando su futuro a cambio de un presente insostenible. Una dinámica que refleja cómo las promesas de apoyo norteamericanos siempre esconden cuentas pendientes. Europa, acción, reacción, solución. Los aliados no podrán complacer a Donald Trump para siempre. La Unión Europea dice que ha llegado el momento de acercarse a China para impedir que Washington imponga un nuevo orden mundial a todos. Desde Washington parece que incluso los aliados ricos y orgullosos se están retirando. Tomemos como ejemplo a Europa. Trump ha pedido a Estados Unidos que se compre de Dinamarca la isla de Groenlandia, rica en minerales. En lugar de resistirse, los daneses han pedido a los líderes europeos que eviten hacer declaraciones que puedan provocar a Trump. Pero si Trump cree que todos se rendirán sin luchar y someterán a su nuevo orden mundial en que la razón sea más fuerte, está equivocado. La mayoría de los aliados creen en el sistema que surgió después de 1945 y esperan defender sus principios fundamentales. Los gestos de apaciguamiento y retiradas tácticas en cuestiones menores solo pueden ganar tiempo y Europa sabe que muy pronto le esperan decisiones mucho más difíciles. Una vez que Trump convence a sus aliados de que su amado orden mundial está muerto, su comportamiento cambiará. Cuando no les quede nada que perder, incluso los gobiernos europeos amigos comenzarán a hacer trampa, resistirse y buscar formas de garantizar su seguridad frente a un Estados Unidos hostil. Voces influyentes en Bruselas, Berlín y otras capitales ya están susurrando que es hora que Europa empiece a acercarse a China. Otra novedad, la tendencia a acercarse a China. ¿Cómo pudo suceder? Todo este bolonqui y los muertos y destrucción económica beneficia causalmente a China e Israel. Parecería planeado y funcional, ¿no? Pero no. Es todo complotismo. En cuanto al conflicto ucraniano, no debería terminar la guerra. 24 horas después de la Asunción. ¿No iba a terminar la guerra 24 horas después de la Asunción? ¿Quién lleva la guerra declarada no contra Rusia?
¿Quién ascendió y alimenta? Lo que sucederá es que tanto los americanos como los rusos conviene que continúen. Los dos quieren que se desangre Europa. Continúan los suministros de municiones a Ucrania desde Estados Unidos. El jueves pasado llegó un avión desde Dover y Corea del Sur con armamentos. Ya Trump presidente. Charlas de Kim Jong. Miren a quién contrató Milei. En una conversación privada que tuvo Milei con el nieto de Videla, le confesó que gracias a su abuelo Videla, el padre de Milei, consiguió comprar la línea 21 de colectivo en 1979 y 5 líneas más. ¿Qué tal esa conexión? Y esa Videla puede vivir toda su vida. Él, su padre, su hermana y su madre, y está muy agradecido al gobierno de Videla. Nicky Caputo, Milei y Caputo nos tratan de traer con cualquier noticia porque en poco tiempo la economía y los mercados se estallan. La baja de retenciones no sirvió y el campo no liquidó casi nada. Sumado a esto, el Banco Central sigue perdiendo reservas. Quien está de diciembre a cargo del área del Sistema Nacional de Manejo del Fuego es Patricia Bullrich. La modificación se hizo con un DNU. Hoy, por culpa de Patricia Bullrich, se está incendiando toda la Patagonia y la ayuda es casi nula. No les importa nada a la gente. Vean el DNU. Por orden de Luis Caputo, la Comisión Nacional de Valores absorbió a Cositorto de la generación Zoe, quien se quedó con millones estafando ahorristas. La estafa avanza, Caputo absorbió a un timbero como él y lo quieren candidato de La Libertad Avanza. Hubo apagones masivos en 9 provincias, 5 millones de personas sin luz, no es casual. Camesa ya lo había advertido en agosto que durante el verano iba a haber cortes masivos de energía porque Caputo y Milei cancelaron la ampliación del parque termoeléctrico. La fracasada campaña de afiliación a Libertad Avanza de Karina Milei juntó 200 personas en Devoto. El sábado por la mañana llegó el informe de la Siria Milei sobre la marcha de la tarde. Le advirtieron que iba a ser una de las marchas más grandes del último tiempo. Le agarraron un ataque de pánico y llamó a Santiago Caputo culpándolo porque no pudo poner la marcha. El domingo entró un ataque de nervios que no pueden controlar por la marcha del día anterior y llamó a Eugenio Libarona para que dé marcha atrás con la eliminación de la figura del femicidio. Y la última. La casta libertaria avanza. Federico Ramos Napoli es un abogado de 30 años íntimo amigo del Tron Juan Doe. Fue nombrado como director de Diocitex, empresa pública que fabrica uranio y sin experiencia va a cobrar 7.600.000 pesos por mes. Era parte de los trolls de la Rosada. Saben que me gusta recorrer los feudos. Después de ver esto, ¿me dicen cuál es la salida? Quedamos sin mirador y él se adueñó de ese terreno inmenso donde hizo su mansión. Eso no es nada. En el año 2006 tenía 25 causas penales abiertas. Estamos en el año 2025. Debe tener 40 causas penales o más porque no paran de denunciarlo, por corrupto obviamente, por todos los delitos que ha cometido a lo largo de su gobierno y porque se perpetuó en el poder. Así que ustedes, la gente que trabaja en la administración pública, en los juzgados, en la policía, no le deben la lealtad a Rovira. ¿Por qué? Porque los cargos que ustedes tienen no son gracias a Rovira. El sueldo que ustedes cobran es gracias al sudor de su frente, así que no le deben lealtad a un tirano que llegó al poder y que en vez de ayudar al pueblo
y que se gestionen bien las políticas, lo único que hizo fue enriquecerse indebidamente. Así que no le den lealtad a nadie. Tenemos la provincia con más analfabetismo. Ustedes saben que la gente no sabe leer, escribir e interpretar textos en Misiones, mucho menos sumar. Somos la provincia más pobre, con la luz más cara, los servicios más caros. Así que ustedes no le deben lealtad a los corruptos. Ustedes cobran su sueldo gracias a que se levantan todos los días y se van a laburar, se van y ponen el lomo para trabajar. Así que testigos amenazados y un entramado de corrupción que salpica a Donofrio. La investigación por lavado de dinero que involucra al exministro de Transporte, a Claudia Pombo, y al intendente de Pilar, Federico Echával, sigue escalando. Ahora, testigos claves han denunciado amenazas y aprietes para silenciarlos tras los allanamientos al Sheraton de Pilar, la financiera Token Capital y la peluquería Hairspray Studio. Ex empleadas de la peluquería de Pombo, que declararon sobre el esquema de corrupción, fueron perseguidas por inspectores municipales y amenazadas por empleados cercanos a la exfuncionaria. Todo apunta a un uso del aparato estatal para encubrir irregularidades y frenar la investigación. El caso, que ya reveló contratos sospechosos y pagos irregulares con fondos públicos, ahora pone el foco en el rol del municipio de Pilar en las maniobras de presión. Con la justicia levantando los secretos bancarios de los involucrados, el escándalo no deja de crecer. En Pilar parece que la prioridad no es limpiar la corrupción, sino limpiar a quienes se atreven a denunciarla. Esto porque es increíble. ¿Saben con quién compartió la celda? Con el asesino de Lucas. Lamentablemente sí, estuve cara a cara con el asesino, mucha impotencia porque no sabes qué hacer en ese momento, porque ves al asesino de tu hermano de la vida frente a tus ojos, ves cómo se mata de la risa, como no le importa nada, y también escuchás como los propios presos que están ahí adentro le aplauden su hecho. El asesino salió de la celda, lo llevaron los policías hasta un cierto lugar, después lo volvieron a traer y se escuchaba como aplaudían. Salió con un pucho en la boca, mirando a todos sobrados, como que no le importaba nada, una actitud completamente sobradora, sin miedo, sin que le importe nada. Pero bueno, lamentablemente, ojalá que se pudra estando preso. A pie, vení. Fue mi amigo. ¿Era amigo tuyo? Sí, era mi amigo. Era amigo de la familia. Josué era amigo tuyo. Sí, era amigo mío. Era amigo de nosotros. Le cantamos el feliz cumpleaños todo hace un año y ahora nos mataron. No tenía para que le hagan el cumpleaños y le festejamos nosotros todo. No hace mal a nosotros que lo mataron. Era amigo de nosotros la Josué. ¿Vos también cuántos años tenés? ¿Tenés más o menos la misma de él? No, yo tengo 17. Josué es vecino mío, amigo de mi hermano también. Nos conocemos todos desde que chiquititos, Josué. Encima no salía a ningún lado, nada, Josué. Que nos lo maten así, nos lo tiren en un descapado de re feo. Le sacaron los órganos todos a mi amigo. Opa. ¿Cómo? Y a Paloma también. ¿Cómo, señor? La comisaría de Bosque cubre todo, nunca nos apoyan, nunca nos defienden. Entregan a nuestros hijos, porque ellos tienen que cuidar a nuestros hijos, a la sociedad. Acá es el tercer cuerpo que encuentran con los dos chicos de ayer. Hace menos de 20 días encontraron un chico. Hace una semana violaron a una nena de 8 años. Y la puta policía no hacen una mierda. La puta policía de Bosque no actúa. Los que actuaron fueron la quinta. Otro distrito. Le sacaron los órganos. Te dije que había una información, Mauro, de que hablaba de cuerpos mutilados, para ser prudente. Sí. Mauro, a ver si algún mayor puede repetirlo o aseverar lo que dijo este menor. Este joven acaba de decir... ¿Lo de los órganos? Sí, por favor. Si es eso, estamos en presencia en este momento. Vos te hago una consulta porque recién el chico decía que hasta le han sacado, no solo lo han matado, sino que le han sacado los órganos. ¿Qué saben ustedes? El chico que encontró, a nosotros nos dijeron que los chicos los encontraron atados, las manos, pies, abiertos, supuestamente no tenían órganos. La policía dice que es mentira, que los chicos tenían golpe nada más. La nena supuestamente, por parte de la familia, dijeron que está violada, no tenían los órganos. Y estaban en medio cuerpo enterrado. La chica en medio cuerpo enterrado y el otro chico también lo mismo. La familia de los chicos que fueron asesinados, ¿qué dicen con respecto a esto? Porque ellos
deben haber querido ver los cuerpos, etcétera. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Sabes qué? Yo estuve con el padre del chico hoy a la mañana y a ellos todavía no lo dejaron reconocer el cuerpo del nene. La mamá de la chica reconoció los cuerpos de los chicos. La mamá de la chica sí entró, ella pudo reconocer. El papá y la mamá del chico todavía no. Yo salí a las 12 de mi casa y supuestamente estaban esperando que un patrullero iban a buscar a los padres para reconocer. Las pruebas han comenzado. El gobierno tailandés está emitiendo una moneda digital con una vida útil de 6 meses. La esencia del experimento: los tailandeses recibirán $280. Vayan pensando acá. Los destinatarios del dinero digital deben ser mayores de 16 años y tener una aplicación de billetera digital en su teléfono. El dinero se puede gastar en un plazo de 6 meses en un radio de 4 kilómetros de su lugar de residencia. ¿Qué quiere decir esto? El dinero estará vinculado a la biometría para acceder a una billetera digital. El dinero electrónico tendrá fecha de caducidad. Solo puede gastar tu dinero cuando el Estado lo apruebe y solo puede gastarlo dentro de un radio cercano a tu residencia. Ciudad de 15 minutos. Señores, el futuro está acá y nosotros somos los conspiranoicos. El espectáculo está en el cielo. Extrañas nubes con forma de yunque han aparecido en el Cafayate, en Salta. El asombro de los automovilistas que filmaron el fenómeno con sus teléfonos no lo podían creer. La entrega de Brasil. Sin una licitación, el gobierno del presidente Lula da Silva otorgó al multimillonario grupo Ambipar permiso para operar en tierras indígenas, cediendo efectivamente el 17% del territorio brasileño a la empresa. El Ministerio de Pueblos Indígenas firmó un memorando de entendimiento con la multinacional Ambipar. El acuerdo otorga al grupo multimillonario la gestión de servicios de tierras indígenas de Brasil que cubren alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados. Esa área representa el 17% del territorio nacional. El documento habría sido firmado en Davos, sin ninguna consulta pública, proceso de licitación o análisis por parte del Congreso Nacional. Ambipar se está expandiendo rápidamente en el país gracias al apoyo del gobierno de Lula. Sus operaciones se centran en prácticas ambientales, sociales y de gobernanza. Las principales actividades de la empresa incluyen el ordenamiento de bosques naturales a terceros para proporcionar créditos de carbono a sectores como la agricultura y la minería. La firma del acuerdo sin procedimiento de licitación, consulta pública o análisis parlamentario genera preocupaciones sobre su transparencia y legalidad. Se solicita la intervención del Congreso Nacional, el Tribunal de Cuentas Federal y el Ministerio Público para revisar el acuerdo. Y además se alienta a los líderes indígenas y organizaciones de derechos humanos a denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar el respeto a los derechos de pueblos indígenas. Son todos una manga de delincuentes, hijos de todos. La sede de la OTAN está considerando cada vez más un cambio de poder en Ucrania, informó la inteligencia exterior rusa. La dirección de la OTAN quiere congelar el conflicto llevando a las partes a un diálogo sobre el comienzo de una solución. Al mismo tiempo, Washington y Bruselas coinciden en que Zelensky es el principal obstáculo para la implementación de tal escenario. Otro forrito. La OTAN querría librarse del jefe del régimen de Kiev, idealmente mediante elecciones pseudo-democráticas que podrían celebrarse en otoño, según el Servicio de Inteligencia Exterior ruso. La OTAN es consciente de que el tiempo del caducado Zelensky está contado y está preparando una operación a gran escala para desacreditarlo, informó el Servicio de Inteligencia Exterior ruso. La OTAN considera necesario preservar los restos de Ucrania como base antirrusa y planea congelar el conflicto, informó el Servicio de Inteligencia Exterior ruso. La OTAN también planea publicar datos sobre el robo de fondos para municiones por parte de Zelensky y sobre la venta de armas occidentales. Aquí la noticia. Estamos ante otro profiláctico del régimen que cuando ya lo usaron lo tiran por el inodoro. Y siempre aparece alguno, ¿eh? Pasan los años, las décadas y siempre aparece alguno. ¿Qué va a hacer Zelensky sabiendo que su vida tiene los días contados?
Algunas apostillas de un siglo maravilloso. La Corte Penal Internacional emite orden de detención contra Netanyahu y Gallian. Encontró motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallian tienen cada uno responsabilidad penal por los siguientes crímenes: crimen de guerra, de invasión como método de guerra y crimen de lesa humanidad, de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Vamos a ver si alguien le pone cascabel al gato. Uno de los líderes del culto judío extremista Lev Tahor fue arrestado en El Salvador, como parte de una importante ofensiva de las autoridades centroamericanas contra el grupo por presunto abuso de niños. El fiscal general de El Salvador confirmó en un comunicado el lunes que el rabino Eliezer Rompler, quien fue acusado en Israel en 2020 por el Tribunal de Distrito de Jerusalén por agredir y abusar de niños, se encontraba detenido. Rompler, una figura importante de la secta extremista, huyó de Israel después de su acusación y buscó refugio en Guatemala, donde la mayor parte de la secta ha estado viviendo durante años. Interpol ha emitido una alerta internacional para Castillo a fines de diciembre. Castillo, de 23 años, es ciudadana de Guatemala y El Salvador y habla hebreo y español, según el aviso de Interpol. Esto también lo publica Times of Israel, por la duda, porque acá con este tema hay que andar con pie de plomo. El mayor accionista de las farmacéuticas y principal aportante de la OMS, Bill Gates, ha manifestado que abandonará los Estados Unidos si se divulga su lista de concurrentes a la isla de Epstein. Se ha certificado que ocurrió 37 veces ese sitio donde se violaban y torturaban niños, lo que llevó a su mujer a pedir el divorcio. El pedófilo más famoso del mundo huirá porque no quiere disfrazarse de filántropo en Guantánamo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una propuesta para asumir una definición sobre antisemitismo que determina que la tesis de que los judíos estuvieron involucrados en la ejecución de Jesús es antisemita. De esta forma, el Nuevo Testamento, común para todos los cristianos, pasa a ser legalmente un texto antisemita. El presidente Donald Trump tiene previsto emitir una orden ejecutiva que retirará a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y suspenderá el financiamiento para la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el cercano Oriente, según informaron fuentes anónimas de la Casa Blanca. La decisión se produce justamente cuando el mandatario norteamericano recibirá la visita a Washington al primer ministro Netanyahu, donde tienen previsto abordar el expediente iraní, la reorganización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, el cese de fondos norteamericanos a la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos y la salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que la administración norteamericana acusó de partidismo hacia Israel. Estados Unidos ha sido un crítico frecuente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, acusando al organismo de parcialidad contra Israel y de ser un refugio de gobiernos que han cometido violaciones de derechos humanos. Según el Observatorio Global del Cáncer, en Argentina se detecta un nuevo caso cada 4 minutos. Argentina. El grupo terrorista sirio, ahora progubernamental, Hayat Tahrir al-Sham, ha violado la frontera libanesa y ha entrado en territorio del país vecino, cerca de las ciudades de Hawik y Karka, pero ahora entra como grupo progubernamental, ya no entra como terrorista. Pero Francia está en orden. Los grupos de inmigrantes se integran perfectamente en la sociedad y las armas pagadas con los impuestos de los europeos rebotan en Ucrania y caen en manos de los recursos. Observen el arma, que parece un AK-47, es un BZ-58 de fabricación checoslovaca para el ejército israelí y que fue contrabandeado ahí de armas que iban a Ucrania. Aviso de imágenes sensibles. Premier qui bouge, restez là. Restez là, bouge pas. Vite les poches. M'en bats les couilles. Fils de pute.
Vamos a terminar. Escuchen esta clase. You there, second desk, blue jacket. What is your name? My name is Alexis. Alexis, please leave my lecture room. I don't want to see you at one of my lectures ever again. I don't understand. I am not going to ask a second time. Thank you. Why are there laws? What are laws for? Anyone? Social order? To protect the person's personal rights. So that you can rely on the government? Justice? Thank you. Tell me, was I unfair to your classmate just now? Indeed I was. So, why didn't any of you protest? Why didn't any of you try and stop me? Why didn't you want to prevent this injustice? You didn't say anything because you weren't affected yourself. And this attitude speaks against you and against life. Truth and justice lives through us all, and we must fight for it. I mean, we often live next to each other, but not with each other. We console ourselves that the problems of others are nothing to do with us, none of our business. Every day an injustice happens in business, sport, or on the tram. It is our duty to be there for others, to speak up for others when they cannot. I am here to teach you the power of your voice. I want you to learn critical thinking to empower you to stand up for what is right, even if it means going against what everyone else is doing. Let's begin. El proyecto World Speed que Trump lanzó en 2019 ya está en marcha y es mucho más peligroso que el de los demócratas. La moneda digital, más la identidad digital unida al portafolio, las vacunas ARNM y el control de navegación y movimiento harán de nuestra vida un infierno. Cuando por una opinión no conforme y nos lleguen multas directas al portafolio y restricciones del movimiento, la fritada estará lista. Las monedas serán privadas igual que la administración. Observe este detalle para ver dónde queda parado Milei con lo que dijo de la salida de la OMS. Tras la salida de la OMS, Trump negocia para volver y exige que un norteamericano quede al mando. Hoy las explicaciones que dio Milei referidas a la contaminación del río en Avellaneda comprueba que está fuera de sus cabales. Las focas y los argentinos también. Escúchenlo. Si tenemos algún problema de externalidad es porque tenemos mal definido el derecho de propiedad. O están mal diseñados los ejemplos. Por ejemplo, libro de microeconomía. Entonces, caso de externalidades, una empresa que contamina el río. ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el daño? Lo que no está bien definido ahí es el derecho de propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Porque hay algo que no... Y como hacen equilibrio parcial, no ven el problema de equilibrio general, es que sobra el agua. Esa es una sociedad donde le sobra el agua y el precio del agua, ¿cuánto es? 0. Consecuentemente, ¿quién va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie, porque no puede ganar plata. ¿Qué creen que va a pasar si el agua empieza a escasear?
eso deja de valer cero y entonces ahora yo tengo un negocio. Ahí alguien se va a ocupar de apropiarse de ese río y ahí va a haber derecho de propiedad y van a ver cómo, digamos, se termina la contaminación. Mientras dice esas pelotudeces, Nestlé cierra una fábrica en Villa María, Córdoba, por la baja de consumo. Y acá tienen un ejemplo de cómo se negocia con Argentina. ¿Querés dólares? Pagá la compra. ¿Sabes qué? Argentina le pidió 1.000 millones a un grupo de 5 bancos. Cuando se revisan las estadísticas del Banco Central, porque la información nunca fue pública ni transparente. Informaron algo, dijeron, tomamos un crédito, nos ofrecieron 2.500 millones de dólares y solo porque queremos hacer una buena administración de las reservas, una buena administración de la liquidez, solo tomamos 1.000, no necesitábamos más. Bueno, buscando entre todas las estadísticas, entre todos los datos que brinda el Banco Central, surge que para obtener esos 1.000 millones, primero tuvieron que emitir deuda del Banco Central por 1.750 millones de dólares. Pero después surge que no llegaron los 1.000 millones, llegaron solo 800 millones. Los 200 restantes los utilizaron para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, los famosos bonos donde se refugian los inversores cuando hay temor, cuando hay corrida, cuando hay guerras en el mundo, que dicen vamos a buscar algo seguro, bueno, son estos bonos, y se los dieron a los mismos bancos que les prestaron los dólares en garantía. O sea, pediste 1.000 millones. Claro. Tenés liquidez solo por 800, porque es lo que te entró. Y tuviste que dejar de garantía. Y ponés una garantía del 20%. Cuando la mente se cierra y el poder se aprovecha, el fanatismo no es solo una creencia extrema. Es un mecanismo de control que ha sido utilizado a lo largo de la historia para manipular masas. Desde la política hasta la religión, desde los deportes hasta la ciencia, cuando la razón se sustituye por la obediencia ciega, el individuo desaparece y queda solo el rebaño. Dogma sobre razón. No importa la evidencia. El fanático solo acepta lo que refuerza su visión. Polarización extrema. Se elimina el diálogo y se crean bandos irreconciliables. Herramienta de poder, gobiernos, corporaciones y grupos ideológicos usan el fanatismo para dividir y gobernar. Buenas tardes.